Bien, hola a todos, bienvenidos a La Esposa del César. Es una emisión especial, es un episodio especial porque ahora tenemos una entrevista, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y hoy estamos muy contentos porque tenemos de invitada a Julia Vladimieres Justo. Muchas gracias por la invitación, Michelle. No, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Platico un poquitín sobre ti, Julia, y si quieres ya entramos de lleno en nuestro tema. Miren, les platico. Julia es licenciada en Economía por el ITAM y ella hizo una publicación muy interesante que se llama Una medición de la corrupción estatal en la compra de medicamentos. Les platico a grandes rasgos, sin destriparles todo, sin contarles el final. La idea que Julia tiene es intentar utilizar otros parámetros para medir la corrupción. Hasta hoy tenemos pues algunos índices, tenemos indicadores, tenemos ciertas herramientas que tienen sus bondades, pero también tienen sus desventajas. Y Julia dijo, no, yo creo que yo puedo encontrar una forma diferente de hacerlo, y nos hace una propuesta bastante interesante. Ella se concentra en este caso en particular en un área en la que hay más información y que la información puede ser más palpable y más objetiva, que es la compra de medicinas para los sistemas de salud a nivel estatal. Y este es un tema que ha estado pues en la boca de muchos políticos, o de uno en particular, que estoy pensando, durante pues, estos últimos días. Se habla mucho de ello, se habla mucho de la corrupción en todo lo que tiene que ver con la compra de medicamentos en general. E inclusive se han cambiado distintas estructuras en el país. Entonces es un momento muy bueno para platicar con Julia, para ver cuál es su opinión y para que ella nos ayude, a ver si ella nos puede dar un poquito de luz y decirnos cuál es nuestra siguiente herramienta, nuestra siguiente estrategia para tratar de medir esto y de hacerle frente a los posibles actos de corrupción. Julia, no sé si tú quieras presentarte o presentar algo, decir algo en particular, o si quieres ya le entramos de lleno a la carnita. Si quieres, solo para contextualizar un poco la situación, claro. Y linkeando el trabajo que hice, uno de las razones principales por la cual quise medir de manera objetiva la corrupción es porque si solamente tenemos percepciones, ideas, vivencias, experiencias, pues realmente no podemos atacar de la mejor manera el problema, ¿no? Y entonces hay indicadores bastante usados. El más usado es el de percepción, el de corrupción internacional, y para los que no lo tienen muy presente, a lo que se refiere Julia es al índice de percepciones de corrupción que publica Transparencia Internacional con cada uno de sus capítulos. Exacto, de países. Y se puede comparar entre países y a lo largo del tiempo, y es dada la complejidad de medir la corrupción, es un buen proxy la percepción, pero al final muchas veces la percepción puede estar sesgada o puede estar estar principalmente sesgada por muchos factores, desde si te levantaste de buenas, si tu nivel socioeconómico, si estás teniendo una buena semana, qué noticias escuchas, qué lugares frecuentas, la zona en la que vives, que eso no refleja al 100% la corrupción per se. Es un buen proxy, pero viene muy contaminado por algunos otros factores. Entonces, creo que el primer paso de cualquier política pública es hacer una radiografía de cómo está la situación, porque hablando del sector salud, la corrupción se da a lo largo y a lo ancho, ¿no? Y claro, se da entre los proveedores de medicamentos y material de curación con el gobierno, pero también se da dentro de los hospitales, y las personas que van y se quieren atender, pero las colas son muy largas o no les quieren dar el medicamento, probablemente tengan que pagar para recibir un servicio que debería ser gratuito, o que los doctores utilicen las instalaciones públicas para hacer consultas privadas, o simplemente nombramientos o promociones de gente dentro de los hospitales o del sector de salud que no tienen ni las tablas, ni la experiencia, ni la capacidad para dirigirlo. Entonces hay múltiples variantes de la corrupción que se dan en el sector salud, y al final
pues sin una radiografía clara y profunda de cómo está y cuál es más grave y cuál sería más eficiente atacar, y pues estás navegando a ciegas, ¿no? Entonces un poco por ahí va mi intención de generar una herramienta que sea objetiva. O sea, al final lo que hice es comparar los medicamentos de una canasta básica. Entonces no es información subjetiva, al final es cuántos medicamentos compraste, a qué precio y a quién. Y este medicamento es idéntico al medicamento del estado A, es idéntico al del estado B. Entonces creo que el primer paso para combatir la corrupción es tener un diagnóstico correcto. Claro. Y entonces, a ver si lo estamos entendiendo bien. O sea, tú lo que tomas es, por decir una cosa, un paracetamol, ¿cuánto cuesta en el mercado? Un paracetamol de tal tipo, ¿cuánto cuesta en el mercado? ¿Y en cuánto lo está pagando el gobierno del estado de Campeche, de Aguascalientes, de Puebla, de Nayarit? Y en esas diferencias entre el precio del mercado y el precio que pagan es donde puede estar escondida la corrupción, o al menos hay opacidad, porque son incrementos que pues no están completamente justificados, y esa opacidad pues es un mejor heraldo, un mejor avatar, un mejor representante de la corrupción, mucho mejor. Totalmente. Y todavía lo limpio un poco más porque el sobreprecio, ¿estás de acuerdo, Michelle? Que al final es una caja negra, ¿no? Yo así lo pienso. Entonces, puede estar ahí incluido descuentos por compra que al estado A le dieron y al estado B no, o que el estado A es mucho más grande, entonces solo como es más grande tiene mayor poder de negociación y le dan un mejor precio. Entonces lo que hice es de este sobreprecio, que es una caja negra enorme, como no puedo calcular de manera directa la corrupción, lo hice de manera indirecta. Dije, bueno, ¿qué sí puedo calcular? Y lo que no se pueda calcular se lo atribuye a la corrupción. Y los cuatro factores más obvios de esta caja negra, que componen esta caja negra, es: uno, los costos de transporte. Obvio, no es lo mismo transportar un medicamento a la Ciudad de México en una carretera de cuota a llevarlo a la Sierra de Puebla, ¿no? Entonces, ese es el primero. Pero me percaté que los costos de transporte los cobran aparte del medicamento per se. Entonces, el más obvio, y ese ya quedó fuera de mi ecuación. Y los otros tres, que sí los incluye esta caja negra, es los descuentos por compra, el poder de negociación, el tamaño de los estados y la forma de pago, porque igual no es lo mismo un estado endeudadísimo que te va a pagar en un año a que si te lo da por adelantado. Entonces, tomando en cuenta... A ver, entonces, perdón, para recapitular, los tres factores son... poder de negociación, descuentos por compra... Poder de negociación. Y forma de pago. La forma de pago. Sí, claro, por contado... 60, 90, 120. Entonces, esa caja negra está compuesta por estos factores y la corrupción. Entonces, de esta caja negra vi qué porcentaje, con un modelo econométrico, vi qué porcentaje está explicado por estos tres factores. Y resultó que solamente el 7% de esta caja negra se explica por estos factores. Entonces, el 93% del sobreprecio es algo que no se explica, que yo se lo atribuí a la corrupción. A lo que es incognoscible no lo podemos saber, y como no lo podemos saber es opaco, y la opacidad no tiene lugar en las compras públicas. Exacto. A ver si lo estamos entendiendo bien. Entonces, del 100% de las diferencias, solo 7%, menos del 10%, se puede justificar. Lo demás es desconocido. ¿Quién sabe qué lo determina? Ok. Oye, y yo tengo una pregunta, o sea, ¿qué va a pasar con este modelo? Y ya, o sea, ya lo registramos y ya lo patentamos y ya todo, porque este mismo modelo, esta metodología, pues sí es, no sé qué tan útil sea tu modelo y tu metodología, pero seguramente se puede aplicar para otros sectores que sean igual de especializados que la medicina y que también toquen dinero público, por decir una cosa. Por supuesto, este modelo es 100% replicable. Sí, sí, la única condición que se necesita es que las cosas que se compren en todos los estados sean idénticas, porque eso le quita subjetividad. Entonces estás comparando la medicina A con la medicina A, que es la medicina A aquí en China. Entonces, por ejemplo, con el sector, con la educación, no sé, los libros de texto de la SEP
es el mismo libro. Sí. O las bancas o el lápiz que compra, o todos los materiales escolares, sí, son iguales. Entonces, no debería de variar. Sí, estos bienes que son más bien fungibles, ¿no? Igual y, por decir una cosa, para poner tal monumento, la estela de luz, pues igual el mármol, no todo el mármol es igual ante los ojos de Dios, entonces es más difícil de medir. Pero el acero es acero, ¿no? Digo, yo sé que también hay calidades, pero me refiero al acero que utilizan para hacer carreteras, autopistas, calles, pues igual sí es acero o es más bien fungible y entonces ahí sí. Exacto. Y justo lo que estabas diciendo es que, bueno, considero que el primer reto que tiene, que digo, tanto los ciudadanos, creo que es nuestra chamba exigirlo, como el gobierno es su chamba otorgárnoslos, es el acceso a la información. Entonces, justo el primer obstáculo que tuve es el acceso a la información. Al final, esto, como lo mencionamos, lo hice a nivel estatal. Entonces hice 32 solicitudes a través del Portal Nacional de Transparencia, y de las 32 solicitudes solo tuve 19. Y de esas 19... de la primera vez que hice la solicitud a la última vez, se tardaron más de 3 meses, como casi 4 meses en entregarme la información. Y digo, de manera anecdótica, hay 2 casos que resaltan. En Guerrero me entregaron un PDF, bueno, y la información que solicité fue precio unitario, cantidad, y el proveedor. Y Guerrero, después de 2 meses, me manda un PDF como de 80 láminas y que solamente venía el monto total y el medicamento. Perdón, me faltó mencionar eran 4 cosas: precio unitario, cantidad, medicamento y proveedor. Y entonces solamente me mandaban montos totales con el medicamento y qué medicamento, pero obvio pues, no podía saber cuánto les había costado, ¿no? Y luego, eso no fue... O sea, nos gastamos 80 millones aspirina, de pesos exacto. En penicilina. Y luego, lo más grave es que a partir de la lámina como 40, 50, en el rubro donde venía el medicamento estaban vacíos, pero seguía habiendo montos. Entonces, 8 millones, 16 millones, 70 millones, pero vacíos. Y el total sumaba todas las columnas vacías y no vacías. Entonces, digo, fue... O sea, igual y se lo gastaron en medicamentos o igual y no, igual y pues partieron montos en pedacitos o pulverizaron. Exacto, y creo que como el acceso a la información es tan restringido y es tan talachudo y que poca gente llega hasta el final, que ya ni siquiera, o sea, creo que ya hemos llegado a un nivel tan cínico que ni siquiera ya tienen precaución. O sea, me pudieron mandar el PDF de la 1 a la 50 sin eso, ¿no? Pues como les da igual, porque sabe que no hay consecuencias, entonces me lo mandaron completo. O por ejemplo, Veracruz me mandó como 8 ligas con todas sus licitaciones y quién había ganado. Bueno, abrí cada liga. De las 8 ligas me abrieron 3. Las otras estaban rotas, no hubo forma de abrirlas. Y luego, en la licitación, en el precio por cantidad, porque los medicamentos no tienen impuestos, no cuadraba. O sea, precio por cantidad me daba una cantidad y estaba 3 veces esa cantidad. De verdad, hablé a la unidad que me otorgó esta información y pues claramente la gente que tienen ahí atendiendo este tipo de cosas no es la gente que realiza estos negocios y no tienen idea. Lo único que me dijo es, pues, sí, está bien raro. Y vio la empresa y me dijo, uy, no, señorita, esa ya desapareció como desde hace 2 meses, que ya no hacemos negocios con esa. Qué cinismo, ¿no? Entonces, digo, creo que el primer paso es un diagnóstico, y para ese diagnóstico necesitamos acceso a la información. Y un caso publicado por Ditela, hizo el mismo experimento que yo, pero para los medicamentos en Argentina. Y solamente cuando le solicitaron los precios a los estados en Argentina de los medicamentos históricos y fue una cosa como de 1 año, ¿no? Entonces, en cuanto les pidieron, la siguiente compra que reportaron, disminuyeron los precios en un 40%. ¿Cómo te explicas que solo por publicar los datos y estar dándole seguimiento, disminuyeron en un 40%, pero como esto al final era un estudio
de investigación, no tenía implicaciones, no iba a haber sanciones, no los iban a enjuiciar. Después de... Sí, solo preguntaron. Después de 7 meses que vieron las farmacéuticas, los distribuidores, que no había consecuencias penales, dijeron, pues hay que regresar a los mismos precios de antes. Entonces volvieron a subir. Okay. Entonces creo que una prueba más contundente que el acceso a la información es necesario, más no suficiente para el combate de esta, creo que es este caso, ¿no? Y también es una política relativamente barata, o sea, no hay que cambiar nada, solamente hay que hacer un portal como Compranet, que eso es para las compras federales, estatales, y que puedas comparar los precios y ver si ni siquiera sabemos a quién y a cuánto le compran, ¿no? Creo que eso podría ser bueno. No sé qué tanto les convenga, ¿no? Ahorita que platicabas de este fenómeno, o sea, de lo del tema de Argentina, que solo por el hecho de que preguntaran, bajaron los precios, o sea, podríamos decir que bajó la corrupción. Yo cuando platico sobre el tema de corrupción, generalmente con los chicos a los que me toca darles clase, les hablo mucho del experimento de Rendijas. Y es un experimento puramente científico en el que, no sé si lo conoces, pero recordemos un poquitín, en el que la prueba consistía en disparar partículas de luz hacia una lámina, y esa lámina tenía cortes de rendija, hoyitos en forma de rayita, ¿no? Hoyos alargados. Uh-huh. Y una de las cosas que hallaron, o sea, notaron un montón de cosas, pero una de las cosas que hallaron con el experimento de rendijas es que las partículas de luz se comportan de una manera cuando están siendo documentadas y observadas, y de otra manera cuando no están siendo observadas, cosa que a mí me pone los pelos un poco de punta, pero porque no lo entiendo, me parece casi paranormal, pero es interesante porque, o sea, yo utilizo mucho ese ejemplo porque sí, o sea, si a las partículas de luz les cambia el comportamiento cuando los están viendo, pues también seguramente va a pasar con los humanos, y así pasa, como lo que estás explicando, ¿no? O sea, solamente por el hecho de que las farmacéuticas y los distintos estados supieron, oye, nos están viendo, se empezaron a comportar mucho mejor. Ni siquiera era como dices tú, ni siquiera era un tema de rendición de cuentas, ni iba a haber investigaciones, ni sanciones, nada, solamente hay uno por ahí que está preguntando. Exacto, sí, es una política relativamente económica que tiene un impacto enorme, porque aquí estamos, digo, muchas veces, y yo como economista, ¿no? Es fácil cuantificar todo y ponerle números, pero al final esto se traduce en vidas humanas, o sea, la gente, por ejemplo, de los resultados de este estudio, hay estados como Yucatán que tienen un sobreprecio del 440, o sea, aparte del 100% de la medicina, pagan un 440, Sonora, Colima casi del 100%, o sea, imagínate solamente con documentar y publicar y darle seguimiento y monitorear las compras, imagínate que el Estado tuviera el doble de medicamentos, o sea, qué mejor política pública podrían tener, ¿no? 4 veces más. Exacto. Por ciertas enfermedades. Eso me parece alarmante y peligroso. Totalmente. Digo que también hay algo que habría que cuidar y habría que hacer un análisis, porque como mencionamos anteriormente, el sector salud está plagado de corrupción. No sabemos exactamente cuánto le cueste, en dónde se da más, en dónde menos, y yo me enfoqué en algo muy particular, pero es un hecho que esto se da, bueno, la corrupción se da en muchos otros lados. Entonces yo lo que pienso es que cuando le tapas el hoyito por donde salía, pues se va a salir por otro, ¿no? Entonces chance, cuando empieces a documentar y a rendir cuentas, ya no van a hacer corrupción en el sobreprecio, chance ahora va a ser en la distribución. Ahí es donde le van a subir mucho más el precio, o no sé, o sea, o van a encontrar alguna forma de canalizar los recursos que ganaban a través del sobreprecio por otro lado. Claro. Entonces, también esa es la importancia de tener un estudio integral y hacer una política que ataque muchos frentes, ¿no? Y no solo algo tan particular. Claro. Sí, sin duda. Y eso, o sea, ya también se vuelve un tema de conducta humana, y ya empieza a salir del campo de la economía, del derecho, de las ciencias que son suaves a unas cosas que ya ni siquiera son ciencia, y se vuelve completamente nebuloso, pero al menos tenemos algo para empezar. Lo que es interesante es que tú hace rato hablabas de la caja negra,
y la caja negra, pues claro, caja negra porque no se puede ver hacia adentro. Igual lo que vale la pena pues es relativamente, tal vez la solución es relativamente fácil. Ya encontramos cuál es la caja negra, ya encontramos un espacio en el que hay absoluta oscuridad, pues vamos a arrojar luz sobre eso, vamos a supervisar justo eso, donde hay opacidad, y tal vez, como dices tú, ese problema se resolverá ahora y tal vez nazcan otros después, pero al menos ahora ya no. Claro, y es paso a paso, ¿no? O sea, no claro. Creo que esta es una de las grandes críticas que le tengo a la actual administración, es que hay una falta de diagnóstico absoluta. O sea, creo que es un gobierno de caprichos, bien intencionado, pero las buenas intenciones muchas veces no son suficientes, ¿no? Entonces, quieren acabar con toda la corrupción. ¿Y de dónde viene? ¿Y quién la genera? ¿Y por qué se da? ¿Y a través de qué? ¿Y cómo? ¿Y cuánto? Y no tienen idea, ¿no? Entonces, claro que se tiene que empezar por algo particular, y aquí hay sobreprecio en tantos estados y tantos distribuidores, ¿no? Claro. Es muy ambicioso, se quieren comer un platillo gigantesco y ni siquiera saben cómo se come, o al menos esa es la impresión que me da. Es muy preocupante. Y ahorita que hablas yo tengo la misma impresión del gobierno. Tú lo planteas con palabras muy bonitas, entonces vamos a dejarlo con esas palabras. Yo no voy a decir las ideas que tengo, porque además no son constructivas, ¿no? Pero sí es 100% cierto. Y bueno, yo tengo una pregunta para ti sobre el gobierno federal, pero antes de que se me olvide, me gustaría regresar al tema de tu estudio sobre los estados. Y una de las dudas que me surge es, ¿tú te encontraste algún foco rojo en particular? Bueno, seguramente muchos focos rojos, pero específicamente, ¿te encontraste a muchos proveedores o a pocos proveedores? ¿Se repetían los proveedores? ¿Eran muchas las empresas que le venden medicamentos al gobierno, a los gobiernos estatales? Es un punto... ¿O son 14 y ellos se reparten todo el pastel? Es un punto súper interesante. Lo que encontré se dividen a grandes rasgos en farmacéuticas, en distribuidores, en personas físicas, por más absurdo que suene, había nombres de personas en los proveedores. Entonces, eso, a grandes rasgos son esos tres. Y la gran mayoría, los grandes proveedores del gobierno son las distribuidoras, porque dado la logística tan compleja que es distribuir los medicamentos, las farmacéuticas no tienen ni la red, ni el equipo, no tienen nada para distribuirlo. Entonces, como casi siempre se da, es la farmacéutica genera el medicamento, se lo vende al distribuidor, y el distribuidor es el cliente del gobierno, y ellos se encargan el proveedor del gobierno, y ellos se encargan de hacerlo llegar a más de 2.500 puntos de entrega, que necesitas una red de logística sumamente compleja. Y aparte... Claro, pero ¿son proveedores los buenos o son...? Es que, hace cuenta, tú me dices proveedor, el distribuidor, y me imagino al primo del exgobernador, que seguramente... al primo del exgobernador, que es un corruptazo, y que dice, ahorita montamos una empresa y distribuimos distribuimos medicamentos, y pues ya, se convierten en distribuidores también. Claro, de la información que obtuve, el 65% son distribuidores, que estos distribuidores, a su vez, son empresas muy grandes. 3 empresas obtienen casi el 60% del mercado. Luego se divide en nombres de personas, que ahí está el primo del gobernador, el amigo, el cuate, el vecino, que es el 14 de personas. Que además hasta para son vulgares, ni siquiera se toman la lista de ser una empresa fantasma. Yo creo que es mínima la gente que busca esta información y realmente la desmenuza, entonces no tienen la necesidad ni siquiera. Y es mínima la referencia de estos señores, ¿no? O sea, hay un cinismo absoluto, ¿no? O sea, y bueno, y al principio tenía buena fe, entonces veía el nombre del proveedor, ¿no? Bueno, de esta persona que le surte medicamentos. Dije, bueno, chance es una persona súper exitosa en el mundo farmacéutico y puso una empresa, no sé, lo googleaba y no salía nada, ni el Facebook, vaya. Entonces, digo, chance hasta son nombres falsos, no lo sé, no encontré nada, y eso es el 13%, 13.5%. Luego los laboratorios son el 9% y las farmacias el 6%. Entonces así está dividido a grandes rasgos, pero es un hecho que es un oligopolio. O sea,
casi todo está dominado por los distribuidores, y dentro de los distribuidores hay 3 que acaparan el 60% del mercado. Y a mí, esos son los que, bueno, ¿cómo decirte? Ahí seguramente hay más riesgo de corrupción, pero suelen ser empresas muy grandes. Estamos hablando de Merck, de Pfizer, de Bayer, de Grupo este Fármacos. tipo de empresas, sí, claro, multinacionales que están sujetos a las leyes de muchos países, y si se equivocan, si hacen una tontería de estas, pues tienen un problema gravísimo, ¿no? Como ya le pasó a Teva, que le cobraron 1.000 millones de, no es cierto, 500 millones de dólares de multa. Entonces sí pueden jugar esos riesgos, pero probablemente no los No, porque le sale carísimo. Yo me imagino que, claro, ahí habrá mucho, ¿no? Y además tienen que pagar. Yo creo que el mayor riesgo, si yo tuviera que decir dónde está el problema, me iría sobre investigaciones, auditorías sobre las personas físicas que acabas de mencionar. Pedro Pérez González, que le provee 60 millones de, no sé, de unidades de tal medicamento al gobierno del estado, de lo que sea. Ese sí me parece un foco rojo. Y algunas de las farmacias, de las personas morales, no son personas físicas, pero que funcionan como farmacias o como farmacéuticas locales. Esas también podrían un foco rojo. Pues sí, prender el foco rojo. Totalmente. Sí, porque tomando este tema, el gobierno ahorita con el desabasto de los medicamentos, uno de sus grandes argumentos es, bueno, son 2, ¿no? Que el sector salud está plagado de corrupción, y 2 es que hay prácticas monopólicas. Entonces, uno, no son monopólicas, porque eso es uno, hay oligopolios, eso es un hecho, pero tienen, creo que, tan poca información o un diagnóstico tan escaso que ni siquiera saben que aunque haya un oligopolio, bueno, las farmacias y los distribuidores que le venden al estado A, al estado B, hay unas diferencias abismales. Entonces, ahí el problema no es el oligopolio, es la corrupción. O porque el mismo proveedor le vende a A y a B a precios tan distintos, ¿no? Entonces, solamente es un argumento o una excusa que ellos usan que pues no está justificada. Claro que entre mayor competencia haya, eso disminuye los precios, mejora la calidad, la eficiencia, eso es un hecho. Pero si es... Claro, pero la naturaleza del mercado internacional ya cambió tanto. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, pero pues desde 40 años para acá, el mercado farmacéutico es inherentemente un oligopolio. Es como si el gobierno federal dijera, es que qué mala onda, solo hay 5 proveedores que me pueden vender un satélite. Pues sí, señor, porque son 5 empresas en todo el mundo. Sí, son cosas tan especializadas que es difícil, o sea que hay poca gente que se especializa tanto. Y si ese fuera suponiendo, dando el beneficio de la duda, que eso es lo que está detrás de los sobreprecios y del desabastecimiento, entonces no es la corrupción, ¿no? Entonces, si vas a combatir el oligopolio, pues mejoras las prácticas para ser proveedor del gobierno, generas incentivos, abres el mercado a extranjeros, o sea, haces otro tipo de políticas que el gobierno ni siquiera ha considerado si esta fuera la causa de fondo, ¿no? Sin duda, totalmente. Y qué padre que dices eso, porque justo en eso iba mi última pregunta. Hay un montón de soluciones posibles o de medidas que serían buenas para combatir lo que aparentemente es mucha corrupción en el sector salud. Y la medida que escogió, o una de las medidas que escogió el gobierno federal, fue la de centralizar las compras y generar pues este instituto que sustituye al Seguro Popular. INSABI. Le llaman INSABI, ¿no? El INSABI, la verdad es que creo que hablar del INSABI sí está fuera del alcance de nosotros y de la esposa de César, porque no es el tema de proporcionar servicios de salud no es algo que yo entienda. Entonces no me voy a aventar a opinar sobre algo que desconozco. Pero sí me gustaría escuchar tu opinión sobre esta medida o sea, ¿tú qué opinas de que hayan decidido centralizar las compras? Hacer un solo comprador, el gobierno federal compra todos sus medicamentos a través de Pedrito Pérez o justo Pérez. Yo tampoco soy una experta en el INSABI, pero creo que tanto el INSABI como el desabasto, que es
el efecto de la centralización de los medicamentos es un reflejo de cómo manejan las cosas esta administración, ¿no? Y creo que tiene 3 características muy puntuales que se reflejan en todos los sectores y en todo lo que hacen. Uno es la falta de experiencia. Justo el director del INSABI, Ferrer, toda su carrera fue en antropología. ¿Cómo alguien que ha trabajado en antropología va a dirigir el instituto de salud más importante del país? Más de la mitad, 60 millones de mexicanos planean atender. ¿Alguien que no sabe? Bueno, eso es uno. Y 2, creo que la falta de capacidad, porque al final tienes que tener tablas técnicas, tienes que haber estudiado, tienes que saber qué medicamentos se necesitan, por qué A es mejor que B, cuál genérico. O sea, no cualquiera puede, se necesita elementos técnicos y tener herramientas para desempeñar cargos tan importantes. Entonces creo que esos 2, y el tercero creo que es una mezcla de estos 2, que es hacer las cosas al aventón, ¿no? Tienen una ideología, creo que es un gobierno de caprichos, entonces queremos combatir la corrupción. A ver, ¿en dónde? ¿Por qué? ¿Con qué? Entonces se avientan a lo loco y luego claramente pues no es eficiente. Y pon tú, creo que hay secretarías o hay sectores en donde se pueden dar el lujo porque el costo es económico. Siempre va a salir mal hacer algo sin tener un buen diagnóstico, un plan, una estrategia, aliados, convenios, pero eso desemboca en un costo económico que nos cuesta todo, a todos, pero es dinero. En el sector de salud, ese costo son vidas de personas. Entonces aquí no hay margen de error. Aquí no puedes decidir centralizar las compras si no sabes exactamente cuándo las tienes que pedir, a quién, cómo. Entonces, lo de la centralización de las compras, solamente lo transfirieron al gobierno federal, a la Oficialía Mayor, en la Secretaría de Hacienda, porque antes estas compras las hacía el IMSS, igual compras consolidadas, y ahora las empezaron a hacer el IMSS. Entonces, el desabasto se dio porque no pidieron a tiempo los medicamentos. Y eso es un reflejo. Había que negociar. Claro, no saben. Había un espacio de vacación en el que pues no teníamos las condiciones dadas para tener medicamentos. Entonces, yo creo que, bueno, y también la centralización de las compras, es un reflejo de la centralización del gobierno de AMLO de todo, ¿no? Todo está tendiendo a la federación, ¿no? Todo lo que se pueda, como que se está, como una aspiradora, lo está chupando. Entonces, esto es una cosa más que claramente, digo, yo no sé si lo pueda hacer o no, pero pues sí necesitan saber qué hacer, ¿no? O sea, chance sí es más eficiente que la centralicen, eso yo no lo sé porque ellos, la chamba es de ellos, a ver si pueden y si sería mejor y hacerlo. Yo no veo para nada mal la centralización de los medicamentos, porque al final, dado que tus proveedores son unos monstruos y hay pocos que te pueden abastecer a las cantidades que tú necesitas, pues al tú también ser un monstruo, tienes mayor poder de negociación, tienes mayor control, hay ahorros, ¿no? Siempre y cuando se haga como se tiene que hacer, en tiempo y forma. Si no sabes ni... Es que tendría que estar... No, perdón, te escucho, si ni siquiera sabes a quién pedir, quiénes son tus clientes. Y digo, y también es un gobierno plagado de contradicciones, ¿no? O sea, hay miles a lo largo y a lo ancho. Y particularmente en este sector, AMLO denunció a ciertos... a ciertos distribuidores de corrupción y de prácticas monopólicas. Entonces, la COFEPRIS los empezó a investigar y bla, bla, bla. Y adivina quién acabó vendiendo los medicamentos del año pasado. Estos, a los que los acusaron. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza. O luego que el gobierno dijo, en su intento de centralizar y de quitar los intermediarios, nosotros vamos a distribuir los medicamentos, dijeron en un principio. Entonces, vieron claramente sin una estrategia, sin un plan, sin nada.
vieron, después de que dijeron que lo iban a distribuir ellos, se dieron cuenta que no tienen ni la gente, ni la tecnología, ni la red logística, nada para hacerlo. Entonces se arrepintieron, entonces mejor sacaron una licitación para la distribución. Y adivina qué, la Ciudad de México, el distribuidor que ganó es una de las compañías vetadas por AMLO. Entonces, claro. Y, o sea, está o en su desesperación por el desabasto del cáncer del medicamento contra el cáncer, dijo AMLO que la Guardia Nacional iba a distribuir los medicamentos. Es totalmente absurdo. ¿En qué mundo vivimos? La Guardia Nacional, su chamba no es repartir medicamentos. Entonces, si cada parte del gobierno hiciera lo que le toca hacer, todo funcionaría mucho mejor, ¿no? Entonces... Claro, pero desde el principio bien, ¿no? Este es un ejemplazo de esta cuestión de... O sea, esta mexicanada de... No, ahorita vemos qué pasa. No, bueno, sí, está bien. Ahorita vemos qué pasa, está bien para ciertas cosas, pero como dices tú, no con cosas que pueden matar gente. Y ahorita vemos qué pasa y si eso termina siendo que policías terminen distribuyendo medicamentos, pues algo no te está pasando, no te está saliendo muy bien. O sea, sí está muy poco tecnificado, muy poco especializado, todo muy chafa, muy... Claro, y el costo de oportunidad de que la Guardia Nacional la haga de distribuidores es altísima, porque deja un nicho. Claro, es gente que tendría que estar allá afuera luchando contra la corrupción, contra el narco, contra la delincuencia. No, claro, totalmente. Y también en su obsesión de combatir la corrupción a lo bruto, por ahorrarse centavos gasta pesos, ¿no? Entonces hubo un desabasto, tuvieron que comprar medicamentos en Europa, y luego llegaron y ahora ¿quién los iba a distribuir? Entonces decidieron que los iba a distribuir DHL y empresas de logística, que no es que sean malas, solo no se dedican a esto. ¿Pero cuánto van a costar? Claro. No, además vamos a decir que entonces por ahorrarse centavos gastaron muchos pesos. Entonces, digo, y esto es un perfecto reflejo de cómo se hacen las cosas. Y el problema es que... De toda una mentalidad y un modus operandi de todo este grupo de gente. Sí. Sí, es una cosa muy triste. Pero mira, o sea, la verdad es que nuestro trabajo... Te voy a ser muy franco, yo pienso mucho, bueno, ¿y cómo serían las cosas mejores si hubiera ganado la presidencia a otra persona? Y no estoy seguro de la respuesta, ¿no? También sería muy ingenuo decir que sería mejor una persona u otra. Además, las otras dos personas tampoco son particularmente buenos. Pero a lo que quiero llegar es que nos iba a tocar luchar contra, o sea, combatir la corrupción, dedicarnos a la anticorrupción, tanto con este gobierno como con otro. Sería otro sabor de corrupción, otra receta de corrupción, pero sería corrupción. Entonces, pues ya igual lo que vale la pena es sacarnos de la cabeza la cuestión política, y tenemos que seguirles dando lata. Ese es nuestro trabajo, utilizando herramientas como la que tú generaste. Y yo creo, de verdad, si tú nos das permiso, me gustaría tratar de ponerte en contacto con las personas, con dos personas, con la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey y con Transparencia Mexicana, para ver si podemos escalar este modelo y empezar a reproducirlo. Sí, por supuesto. O sea, tu modelo, usarlo para ver si empezamos a generar medidas más objetivas de corrupción. Sí, ¿no? Claro. Y bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Yo te hago una pregunta. No, que también al final es chamba de todos, ¿no? Simplemente por ser ciudadanos mexicanos, ¿no? Que queremos algo mejor. Es nuestra chamba exigir los datos, exigir información, preguntar, no aceptar, enojarnos, estar inconformes, reclamar, ¿no? Entonces, claro. Litigar cuando te dicen no te doy información, no, sí me la das, porque es tu obligación y vamos a los juicios. O sea, como que es muy fácil, lo hacen tan tedioso, porque obviamente hay tanta opacidad, ¿no? Que poca gente es tan perseverante y llega hasta el final. Pero sí, creo que es... creo que es chamba de todos. O sea, si todos empujáramos un poco más fuerte, porque es muy fácil, ¿no? Culpar al gobierno y
pues sí, ¿tú qué puedes hacer, no? Entonces, si todos, no importa qué hagas, desde la hora cero en la que te levantes, a lo que te dediques, en lo que chambees, lo que sea, hazlo bien. Y no hagas nada de corrupción, y no la consecuentes, y no la aplaudas, y creo que eso podría ser un buen motor. Sí, claro. Mira, yo, o sea, lo que quisiera preguntarte como para ya ir empezando a cerrar es, yo estoy convencido de que este trabajo que hiciste, esta investigación y esta metodología, estoy convencido de que nacieron todos de una pregunta. Un día tuviste una curiosidad, una duda de, oye, esto, como, ¿por qué lo hacen así? Y la pregunta que tengo es, ¿cuál es esa duda? ¿Y cómo se la podemos sembrar a alguien más en lo suyo, en lo que, o sea, no sé, igual yo soy médico, claro, yo soy arquitecto, igual no sé, soy plomera, qué sé yo. ¿Cuál fue tu duda? Y o sea, claro, tu inquietud o tu curiosidad, y cómo se la podemos sembrar a otras personas para que empiecen a desarrollar algo como lo tuyo en su vida. Justo la cosquillita que siempre tuve fue, creo que México tiene todo el potencial, tiene la gente, la cultura, el clima, la economía, la diversidad, todo, sí, claro, para ser no sé si el número 1, pero ser un país mucho más equitativo. Exacto, el top 5, no sé, donde no haya pobreza. Claro. Sí, con un signo muy digno. Claro, y no es que haya mucho menos desigualdad, mucho menos pobreza, o sea, me nació esa inconformidad de tenemos todo, solamente hemos tenido mala suerte en la gente que administra nuestros recursos, y por eso seguimos estancados, por eso tenemos índices de pobreza altísimos, una desigualdad enorme, simplemente por algo tan complicado y tan fácil que es la corrupción. Entonces, eso fue, pensar que existe, que se ha vuelto parte de nuestra cultura, que es algo con lo que vivimos, con lo que aceptamos, y que tiene un daño tan profundo y tan grave en México. Eso fue lo que... Y te digo, y no importa si eres doctor, constructor, arquitecto, abogado, no importa que sea, siempre vas a encontrarte con obstáculos de corrupción, y se me hace inaudito que todo lo que genera, porque unos cuantos se hagan más ricos, ¿no? ¿Cuánta gente friegan? Es eso. No, es indigno, es indignante, y nuestra chamba es al menos jalarle las orejas al que tengamos más cerca, para que esto no esté pasando. Ok, Julia, pues te lo agradezco muchísimo, la verdad es que me sorprendí mucho, espero que les haya servido el video. Si necesitan algo de información, si algo no les queda claro, con todo gusto nos pueden inscribir a info@steiner.mx, y no sé, Julia, si tú quieres dejar una dirección de correo que se pueda compartir para que te escriban las personas con alguna duda. Mi correo es julia.vladineres@citibanamex.com. Igual, cualquier duda, pregunta, comentario, si solo quieren platicar del tema, si quieren que les comparta mi análisis, mi base de datos, lo que sea, estoy disponible. Perfecto, ponemos también la dirección. Y por último, Julia, ¿dónde pueden encontrar tu documento? ¿Dónde pueden hice una nota que se llama Corrupción en la compra de medicamentos, que se publicó en Forbes, y es un resumen, y hasta abajo viene una liga que dice: te invito a leer el análisis completo, y si le das clic, ahí se te abre todo el documento completo. Perfecto, pues entonces aquí abajito les ponemos el vínculo del artículo. Primero el artículo de Forbes, léanlo, yo ya lo leí, está muy facilito. Yo creo que si se tardan más de 5 minutos en leer el de Forbes es porque ya es muy tarde y hay que irse a dormir. Está muy facilito. Y ya si quieren entrar en la discusión completa, pues ahí vendrá el vínculo. Pues bueno, otra vez, Julia, te agradezco muchísimo. Nuevamente les platico, nos acompañó Julia Vladineres, y ella escribió una medición de la corrupción estatal en la compra de medicamentos. Julia, muchísimas gracias a ti. La verdad es que estuvo padrísimo, y pues seguiremos dándote lata tanto en lo personal como en la Será un gusto, y muchas gracias de nuevo, Michelle. Al contrario, gracias.